Ya estamos aquí comenzando esta pauta de este martes 7 de julio y estoy aquí en estudio con Iván Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás? ¿Usted no se sacó la chaqueta de cuero? ¿Por qué? No lo sé, fíjate. Fíjate, estás con frío, yo creo que está helado el día, ¿o no? Lo que pasa es que ando en moto, ¿vale? Entonces no, ahí que como que... Usted queda con el frío, no es que andar en moto en esta época, yo no sé cómo lo hace, pero es básicamente en dos ruedas. Claro, en dos ruedas, exactamente. Saludamos. Motorizada. Ahí está mi compañero Mauricio Hoffman. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Hola, Iván. Ya, ¿Cómo estás, y, Mauricio? por supuesto, Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Los estoy mirando. ¿En ¿en serio? serio? Alguien Sí, te mira, sí, qué susto. Es que no, ¿sabéis que la lejanía se me está haciendo pesada? Necesito hambre de piel, dicen los antropólogos evolutivos. Hambre de piel. Sí, fíjate que Isabel Ben, que esta antropóloga evolutiva, Sí, pues, hablaba sí, de que la humanidad tiene esta necesidad de hambre de piel. Ya, Es bonita el concepto. está bueno, es como la necesidad de abrazar. ¿Ah? Como que pasa? gana. Pero ¿Te completamente. Sí, hambre de piel de todas maneras. Yo soy de súper de piel, así que lo tengo súper claro. Pero bueno, yo lo único que les digo, chiquillos, ¿Qué cosa, calmado. Mauricio? Calmado. Vamos a hacer un tate quieto acá, porque si Calmado. alguien cree que sin vacuna vamos a empezar a abrazarnos todo, eso les digo al tiro que no va a ocurrir. De hecho, les voy a contar algo. Yo conversaba a propósito de la situación económica, ya vamos a entrar en temas de la ley de mejoría, pero permítanme solamente un punto. Hablaba con una persona que conozco que se ha dedicado parte importante de su carrera a eventos y me decía, mira, la gente que trabaja en eventos, las productoras, es decir, la que la tienen muy complicada, pero muy, muy complicada, se sabe que hasta que no haya vacuna, ¿cómo vas a...? O sea, de verdad los eventos, y hablando de los eventos que tienen que ver con encuentros, no sé, de mucha gente, ¿verdad? Todas reunidas en una sala, en un hotel, etcétera, Sí. o en alguna otra... Algo instancia. impensable para todo. Es que está muy complicado. Yo esto lo quiero linkear y les doy la palabra inmediatamente, y a ti, Claudia, o a ti, Iván. Yo te quería contar, ustedes han escuchado hablar del síndrome inflamatorio multisistémico en niños con relación Sí. COVID, Kawasaki. Vaya usted con eso y después entramos. Es que quería entrar ¿Sabe por con... qué? Es que ¿sabe por qué te lo digo? Porque hay gente que dice, hoy empezó esta leve mejoría, entonces comencemos a discutir el cómo desescalar, el cómo desconfinar. Y mira, me tocó conocer un par de casos, vamos a hacer algo al respecto. Estuvimos en una UCI pediátrica grabando casos de niños que, más o menos para que ustedes lo entiendan, se da así. Estos casos, que muchos le dicen síndrome de Kawasaki por los síntomas que son muy parecidos, son casos que afectan en el entorno de COVID a menores que van desde recién nacidos. De hecho, conocimos el caso de una guagüita de 2 meses de vida que terminó en una UCI pediátrica respiratoria COVID y que empiezan a presentar la sintomatología entre 4 semanas y 6 semanas después de que sus padres cuidadores, el que tenga o su entorno cercano, dio COVID positivo. Entonces, la persona, supongamos, los papás, ya dieron coronavirus, qué sé yo, se hicieron el PCR, positivo, cuarentena, 14 días de cuarentena, le hacen el IgG, tienen los anticuerpos, le dan de alta. Y un mes después, o incluso más, la guagüita en la casa o el niño en la casa empieza con fiebre alta, dolor abdominal intenso, se empiezan a producir ampollas y escaras en las manos y en los pies, sarpullido en todo el cuerpo, y resulta que es este síndrome respiratorio multisistémico que puede terminar con un shock y con guagüitas hospitalizadas en UCIs. Bueno, hay 34 niños y niñas Eso te que iba a han decir. muerto, Nosotros hicimos este tema hace una semana y un poco más en las noticias, así como dentro de lo que se sabía de COVID, ya había 10 casos. Y ya van más de 30. Entonces, cuando uno dice, oye, hay que empezar con esto, ¿usted se imagina, por ejemplo, cómo pensar a alguien en cuándo volveremos y cómo volveremos a clase si esto puede pasar 6 semanas después de que los papás dieron COVID positivo? 6 semanas después. Y además con cuadros como fiebre y dolor abdominal. Eso puede ser confundido con apendicitis o con cualquier otra cosa. Sí, quería vincularlo, Claudia, perdona que ahí te doy la palabra de inmediato. Es que quiero vincularlo con el informe que me parece, Espacio Público como centro de estudios ha sido quien ha dado desde mi punto de vista la mejor nota en términos de seguimiento de los casos, análisis y cruce de cifras, que me parece que en un momento donde el país está tan falto de credibilidad en sus instituciones y por de pronto en su propio gobierno,
en cuanto a confianza, etcétera, transparencia, bla, 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 todo lo que ya lo hemos visto en todas las encuestas. Me parece importante que haya un centro que esté, digamos, concitando esa credibilidad, digamos, que por lo menos se mantenga ahí un respeto respecto de lo que señala este espacio público. Entonces, en el último informe, y aquí quiero abrir la palabra, ellos han sido súper categóricos. Ellos dicen que lo que se está evidenciando es una mejoría, una leve mejoría, dice, o más bien, hemos pasado, exacto, tienes toda la razón, lo voy a decir textual para no equivocarme. Podemos concluir que tenemos información suficiente, evidencia suficiente acumulada para decir que hemos pasado de una leve mejoría a una clara tendencia a la baja en los nuevos contagios y a la positividad en la región metropolitana. Dicho esto, solo piden que todo el proceso que se tenga que hacer de desescalada o de desconfinamiento más bien se haga de la forma debida. Ahora sí, Claudia, te doy la palabra. Sí, bueno, ha sido una discusión esto larga y en todos los países de en qué minuto levantamos la barrera, en qué minuto empezamos a levantar los banderines, de cómo debiera hacerse, porque además, y lo hemos comentado otras veces, tenemos en Chile la posibilidad de ir mirando cómo ha sido en Europa. Ellos nos han llevado a la delantera por lo menos en un mes y podríamos ver qué ha pasado en España, en Italia, en Irán incluso, cuando han levantado la barrera del desconfinamiento, estamos viendo rebrotes importantísimos de este virus. Entonces hay que ser muy cauteloso y ahí quisiera remitirme más que al informe de espacio público respecto de la leve mejoría a un informe que es una minuta finalmente que saca el Consejo Asesor COVID-19, que lo hizo el 3 de julio y se los recomiendo a través de la doctora Jimena Aguilera, en que ponen cuáles son los criterios sanitarios de confinamiento y de desconfinamiento comunitario, y ellos hablan de 4 fases. Yo creo que ahí hay un pie desde la evidencia científica, porque a medida que este virus avanza, se está pudiendo procesar mejor la información, y creo que ahí tendríamos como una brújula, un GPS de cómo debiéramos ir levantando estas barreras para ir desconfinando, porque no es llegar y empezar a levantar cuarentenas, que en cualquier caso entiendo, según el Ministerio de Salud, no sería un tema de conversación de aquí a 2 semanas todavía. Entonces, ojo ahí, pues yo creo que por primera vez hay como un mapa, como un diseño, una estrategia puesta en la mesa social respecto de cuáles son estas 4 fases en la cual debiera empezar a ser levantado el confinamiento. Mauricio. O sea, perdón, lo último, y lo que está súper claro es que el desconfinamiento no significa para nada volver a las rutinas habituales de la vida, que es un poco lo que decías tú, Mirna, que tenemos que seguir renunciando a los abrazos. Yo te doy un dato solamente, Mauricio, para complementar tu análisis, pero efectivamente se pudo medir que bajó la movilidad. La movilidad bajó en 1 millón casi de personas desplazándose, a propósito también, lo hizo la Universidad de Chile, a propósito de las restricciones de los permisos. Fíjense, uno piensa, cuando teníamos permiso para todo y de repente nos encontramos con 2 permisos a la semana, hay gente que me dice, mira, con mi permiso tengo que hacerlas todas en 3 horas. Bueno, eso es lo que tendría que haber pasado mucho antes. Ahora sí, Mauricio. Sí, no, el tema de los permisos lo hemos comentado ya tantas veces que además se presta. Yo encuentro que ahora con las restricciones, por supuesto que hay más limitaciones para salir menos veces a la semana, pero, perdóname, uno puede inventar cualquier permiso para cualquier cosa, o sea... Es que son 2 nomás, tú pues. pones un objetivo y pones el trayecto que tú eliges. Sí, pero son 2, pues. Claro, son 2. Ya no son de un permiso para acá, un permiso para allá. Es que claro, eso hace lo una que vamos. diferencia. Mira, si antes no sé si salía tanta gente todos los días con los 5 permisos. Yo decía que eso no era ni necesario. Si en un hogar de 4 personas, cada uno salía cada día y tenía 2 o 3 razones para salir. Ahora ya son 2 en total, claro, pero igual tú puedes inventar a qué dirección vas, de qué dirección viene, entonces te puedes cruzar Santiago entero. Mira. Ya, pero dicho todo lo anterior, qué bueno que empieza a haber algunos consensos, porque también otros médicos han hecho ver que ya desde hace días no hay saturación de salas de urgencia, ha bajado la demanda, no siguió subiendo, por ejemplo, la demanda por ventiladores, y se ha mantenido más o menos todos los días el margen en torno a los 300 ventiladores disponibles, es decir, no fue superada la capacidad de atención de salud aparentemente hasta ahora en Santiago, y se ha dado vuelta además la figura anterior. Ahora son los pacientes de regiones los que son trasladados a Santiago. No ha habido mucha información de eso, ¿sí? Pero se ha dicho que eso es lo que está ocurriendo ahora, y ya no de Santiago a regiones.
Y ahí está la preocupación. Yo diría que espacio público, bueno, sorprende porque hasta hace 3 semanas planteaba la hibernación y de repente va mucho más allá, incluso que el ministro de Salud, o sea, el ministro de Salud se quedó corto con esto de que estamos con una leve mejoría, porque para espacio público la mejoría es mucho mejor. Hay una clara tendencia a la baja. Y tanto es así que está hablando de planificar y preparar el plan de desconfinamiento. Yo diría que ese es el debate que ahora se nos viene, porque preparar el plan de desconfinamiento no significa desconfinar, significa preparar el plan de desconfinamiento. Y ese plan tiene que tener un montón de umbrales que se tienen que ir cumpliendo. Y de repente puede haber un umbral que se logre alcanzar. Por ejemplo, tanta tasa de positividad, tantos, y sin que baje el número de testeos, tanto descenso, por ejemplo, en la presión hospitalaria. En fin, hay un montón de parámetros que uno puede meter en un cóctel de parámetros para ir diciendo ya, cuando se pase tal umbral en tal aspecto, tal otro umbral en tal otro, y ambos se den simultáneamente, se levanta la cuarentena. Por ejemplo, por decir una cuestión básica. Pero si se vuelve a superar uno de esos parámetros a la semana siguiente, se vuelve a la cuarentena. ¿Te fijas? Todo ese calendario de ida y vuelta, porque así lo han hecho España y otros países, con las fases que ellos han tenido de desescalada, como le llaman los españoles. Y se vuelve a retroceder en un aspecto y se reinstala la restricción o algún tipo de restricción en una zona Pero específica. Hay algunos, sí, en este informe que te comento, Mauricio, hay algunas líneas. Te hablan de 4 prioridades. Una, la demanda asistencial, es decir, que la ocupación de camas críticas sea menor, claro, o igual a un 85%. Que la incidencia de casos, que realmente haya un número de baja de reproducción efectivo menor a 1 por al menos 3 semanas. Que la oferta del diagnóstico, ¿no es cierto?, que existan de verdad condiciones para examinar rápidamente a todos los que presentan síntomas, sea un porcentaje de positividad menor al 10%. Y la cuarta requerimiento que pone el Consejo de Expertos sería aislar y dar seguimiento al 90% de los casos confirmados en menos de 48 horas. O sea que el 60% de casos nuevos debe provenir de los contagios en seguimiento. Esas serían las 4 fases que propone el Consejo Asesor. ¿Sabes a mí lo que me da un poquito de susto de esta discusión? Es primero constatar de que todavía, por ejemplo, en la región metropolitana tenemos el 94% de las camas críticas ocupadas. Y uno de los parámetros que precisamente los expertos están pidiendo es que se baje a un 88%. Entonces la región metropolitana con 94 está bastante distante de aquello. Yo estuve la semana pasada, el viernes, en una clínica, en una urgencia COVID, y hay gente hospitalizada en los box de urgencia. Que usted entiende que eso no es una situación normal. Un box de urgencia, por definición, es un lugar de tránsito, no de hospitalización. Y si se están internando personas en las urgencias es porque arriba... Perdona, ¿dónde dijiste que era? Una clínica privada. Pero en Santiago. En Santiago. Todavía. Todavía. Esto es viernes. Ya. Viernes. Y confirmado que todavía sigue esa situación. Y eso significa que las camas UCI están todas ocupadas. Por eso se está internando en un lugar de tránsito que por definición es una urgencia. A la urgencia usted entra, la atienden y o la dan de alta o la hospitalizan, pero no la dejan internar en la urgencia. Y todavía había pacientes internados COVID en esa clínica. Y además de eso, si tú ves las imágenes, a mí me tocó, por ejemplo, venir de San Bernardo, Puente Alto, La Florida, la avenida La Florida, departamental, llena. No con tacos, llenas. Hoy día temprano, departamental lleno, Plaza Italia lleno. En Estación Central tú ves que la gente está tomando los buses fuera de los terminales para evitar precisamente ser fiscalizado. Entonces, a mí lo que me da un poquito de susto de esta discusión es que la gente empieza a entenderlo como que estamos listos. Porque tú dices, Mauricio, empezar a planear las condiciones para no significa hacerlo, significa empezar a planear las condiciones, pero para la gente es hagámoslo. Entonces, cuando tú ves hoy día a las 7 de la mañana tacos en departamental, tacos en Plaza Italia, tacos en Estación Central, entonces tú dices, la gente se aburrió ya de las cuarentenas y como que los dos... Pero es que no resisten más. Pues. Pero por eso te digo, Mauricio, entonces, pero Mauricio, escúchame, es que o estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena. Claro, pero es que cuando una cuarentena ya lleva 4 meses... no hay cuarentena. Es que por eso que digo, resista. o estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena. Esto no es vida humana. Y esto no es cuarentena. Pues, es que yo estoy de acuerdo contigo, no es vida humana, mismo, pero en las calles tú lo ves y no hay cuarentena. Mira los argentinos, pues, que llevan, según ellos, la cuarentena más larga del mundo. Al final estamos todos más o menos las mismas. Lo que pasa es que ellos partieron más duro al comienzo, después empezaron a desescalar un poquito, les han disparado los contagios a otra escala porque están en un nivel mucho más bajo que Chile, pero con mínimos testeos, está lleno de sospechas los datos argentinos, pero están ahora con la cuarentena hasta el 15 de julio. Y Australia lo mismo, ¿eh? Australia lo mismo. Y todo el mundo anda en la calle.
Andan todos afuera, todos en el metro, todos en el transporte público, la gente tiene que trabajar en las villas miserias, está todo el mundo interactuando entre sí, porque en la pobreza no se puede no interactuar. Pero hay gente que planifica las cosas en unas oficinas y que están en unos laboratorios, ¿no es cierto?, y que no tienen ni idea cómo es la vida real. Y no se resiste, porque lo otro es prisión para la gente. ¿Cómo vas a encerrar a la persona en una cava, en una mediagua? En un campamento. 2 ¿Qué de cuarentena cada vas a 3 hacer ahí? personas está con ansiedad, está con crisis de ansiedad producto, ¿Y obviamente, ve de los todo lo síntomas que describen? Véalo, pues, a ver. No, es que cuando se le consulta por este dato, porque a propósito de este confinamiento forzado, la gente dice que se siente con privación de libertad, como estar privado de libertad. Bueno, ¿Es privación de libertad? Oye, Ya, es pero como estar una- en arresto domiciliario. Por arresto domiciliario, Pero la claro. sensación de riesgo. Son algunas Oye, de las características de esta ansiedad, Oye, porque yo me he evidentemente puesto a hay un tema pensar- económico y otro que tiene que ver con lo que se Mauricio, es prácticamente una cárcel. Yo me he puesto a pensar, fíjate lo que debe ser estar preso, ¿ah? Bueno, es terrible, o sea, es no poder salir, estar nada más, en qué condiciones están los presos están en Chile, bueno, con un hacinamiento espantoso, además con el miedo que te puedas contagiar y que te puedas morir dentro de la cárcel, o sea, encarcelado, quiero decir, ay no, es tremendo. Oye, Dígame, este Claudia. informe me sorprende este informe que ustedes están haciendo mención respecto de esta sensación de privación de libertad y de que hay 2/3 de personas que presentan síntomas de ansiedad por este forzado confinamiento. Claro, exacto. Mira, mayoritariamente son las mujeres. Las mujeres muestran un mayor nivel de sintomatología de riesgo ansiosa que los hombres. Es un 70% versus un 53%. Me llama la atención, es en las mujeres donde pega más fuerte. Y estoy pensando si son las labores del hogar, mantener el teletrabajo, tener que lidiar con los niños, con las clases online, O con sea, la eso, cesantía, toda- o con la cesantía. Digo, ¿será Sí. eso lo que también te alimenta esta Pero, sensación de ansiedad, mira, estrés, riesgo? Un estudio de la Universidad Alberto Hurtado, me acuerdo perfecto, lo leí, entiendo que está dirigido por la economista Claudia Sangüesa, mostraba cómo había aumentado, es decir, la cantidad de horas que trabajan las mujeres más que los hombres en esta cuarentena. O sea, cuando tú compartes tareas del hogar, el compartir parece que todavía es más o menos nomás, pues. Claro, ¿Ah? algunos todavía piensan que hay que ayudar en la casa. Ayudar. Claro. El ayudar. Oye, te Yo ayudo. ayudo. No, te ayudó. Anda. Bueno, efectivamente. Y eso, Claudia, es que evidentemente, ¿no? Y esto que lo hemos dicho hasta el cansancio, todos tenemos hijos grandes. Afortunadamente en esta pandemia, pensemos en los padres. Esto es todos los días. La revista Ya hoy día trae un reportaje sobre, mira, lo estaba justamente ojeando, la revista dice, el desafío de trabajar y criar puertas adentro. Bueno, habla de los hombres, en este caso cuarentena y hombres, pero en fin, o sea, si esto no es una tarea que se comparta, la carga para la mujer termina siendo imposible. O sea, Oye, y hay una carga colapsas. menos consciente, pero tal vez más costosa en el largo plazo, que es la de los niños y jóvenes. Aquí lo comentamos alguna vez, hay que ponerse a pensar en la cantidad de niños en la etapa en que son como esponja para aprender y en que han estado encerrados todos estos meses, Pero sin aprender a lógico. leer, por ejemplo, los niños de primero básico. Y los jóvenes, Claro, que la tienen- que familia... es la edad en que tú te constituyes a ti mismo como individuo a través de la Exactamente. interacción social, de exponerte. Todos de los niños vivir que de- podrían estar en jardines y socializando y que no han podido hacerlo. O sea, ahí hay o sea, hay que ponerse en la cabeza de todo lo que dicen los expertos en educación respecto de las capacidades de aprendizaje, de lo clave que es la educación preescolar, de la etapa de socialización primaria, preprimaria. Y hay una postergación por este año en la práctica, Claro. porque este año como que está medio jugado ya, ¿no es cierto? Estamos en julio. Entonces, el segundo semestre no va a empezar ahora el 25 de julio, por decir una fecha típica de vuelta de vacaciones de invierno, no va a empezar el segundo semestre el 25 de julio. ¿Empezará antes de fiestas patrias algún tipo de normalización? Lo dudo. De manera que vamos a tener un trimestre final, o sea, el año entero se perdió. Y el otro grupo que pienso en particular es el de los estudiantes cuarto medio, los que tienen que dar la PSU. uf, ni hablar. ¿Qué cuarto medio han hecho? ¿Qué preparación han hecho? ¿Qué preuniversitario han hecho? Ya, oigan, les propongo cambiemos de tema, vamos a ir a un corte comercial y el Iván nos va a traer un tema positivo. Te estoy sorprendiendo, Iván, ¿ah? Me mira así como, ¿what? No, usted va a buscar un tema positivo para subirle el ánimo a la gente, está bueno ya. Sí, chiquillos, vamos a hablar de cosas más buenas. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, la fibra cosas más ¿Qué? mejores, ¿no? Más mejores. Como que por ser. Oigan, ya, pues chiquillos, si no. Ya, vamos a nuestros hacer el po- esfuerzo. Nuestros pobres Vamos a hacer un auditores esfuerzo. después van a decir, chuta, ya.
No, vamos con temas que también A la suban el vuelta, la ánimo. cesantía, la deuda. No, ya, La- po. El nuevo virus, la peste Y de negra. la en peste Chile. La peste bubónica negra, en no, China. los nuevos virus que se transmiten de animales a Sí. humanos, tenemos para cuánto. G4